Comunidad Sinergética, bienvenidos el día de hoy a un programa súper divertido. Tengo a mi querida amiga Bren Vila. Bren, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Súper divertido. Ya siento la presión de que ya tengo que ser súper divertida. Bren, Muchas gracias. es que Brenda es estandopera y quiero empezar esta charla. ¿Por qué crees que la risa es importante? Porque, o sea, digo, me voy a ver como súper trillada, pero la risa es todo. O sea, la risa es absolutamente todo. Es una manera de sacar todo lo que traes adentro. Vamos, es que la risa sana. O sea, si estás de malas y te hago reír, te vas a sentir mejor. Si estás triste y te hago reír, te vas a sentir mejor. O sea, al final del día... Y mira, si eres una persona como yo que está sola, soltera, anótense, chavos. ¿No? Reírte es todo. O sea, la risa salva, sana, cura, todo. Entonces es como muy importante que no se nos olvide reírnos. Y cuando vamos creciendo, nos vamos ocupando, nos vamos llenando de todas estas responsabilidades, ¿no? O sea, como que te vuelves adulto y ser adulto se trata de... ¿De ser serio? No, y deja tú de ser serio, de ser responsable de un montón de cosas, ¿no? O sea, te tienes que cuidar tú y si tienes hijos tienes que cuidar a tus hijos, pero además tienes que hacer ejercicio, pero además tienes que comer sano, pero además tienes que hacer el súper, pero además tienes que trabajar, pero además te tienes que ver bien, pero además, o sea, como y tienes que pagar tus impuestos. Además, sí, es cierto. No se olviden de pagar sus impuestos. ¿No? Entonces es como de pronto dices, ya, güey, me quiero desuscribir de la vida adulta. ¿Y qué otra cosa? Pues reírte. O sea, ya reírte de lo que te está pasando. O sea, reírte de ti mismo es una manera bien padre de como resignificar lo que estás viviendo. Conecto mucho con el tema de la risa, es sanadora. Oye, cuéntanos un poco de la transformación porque eres chica tech. Y cómo es que de chica tech pasas a estandopera. Y sobre todo también a mí me interesa saber, y creo que a la comunidad también, ¿qué es lo que te decían tus padres, tus amigos? Oye, ¿qué estás haciendo? Cuenta un poco de esa transformación, de ese proceso. Justamente algo que digo siempre es que lo que me pasó con el stand-up es que el stand-up me atropelló. O sea, ¿sabes? Como que el stand-up llegó. Yo no lo busqué, yo nunca dije, ay, es que yo soy bien chistosa. Yo soy la que hace reír a mis amigos en las fiestas. Yo me debería dedicar a esto. No. ¿Y tus amigos sí te decían alguna vez, oye, ¿deberías dedicarte a eso o no? Pues es que tú sabes cuando más o menos eres el que se roba el micrófono en las fiestas, ¿no? O sea... ¿Es tu caso? Un poquito, sí. Un poquito, sí, ¿no? O sea, uno sabe cuando tienes como en un grupo a alguien que normalmente es el que es el más ruidoso, o el que baila, o el que la fiesta. Ajá, exactamente. ¿Y cómo fue que te atropelló el stand-up? Me gusta esa idea. Pues mira, yo te comentaba fuera de cámara, yo estudié psicología organizacional en el TEC de Monterrey, empecé trabajando en consultoría de recursos humanos, luego me di cuenta que la parte de los recursos humanos no son tan humanos, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer como para empatar esta parte de sí me gusta mucho mi carrera, pero también quiero hacer algo para ayudar a la gente a moverse del lugar en el que está, ¿no? En ese momento encontré el life coaching, que a mí me parece una herramienta muy padre, que no es ni terapia, ¿no? Ni un proceso como muy serio para llevar a cabo cosas, ¿no? Entonces me certifiqué como life coach y empecé a tener clientes y empecé a darme cuenta que estaba, o sea, como que de pronto dije, me quiero dedicar a esto toda la vida, ¿sabes? Porque es muy lindo, claro, porque es muy lindo que alguien te diga, quiero hacer esto, pero no, o sea, no sé, o sea... No puedo o no sé cómo. No sé cómo llegar. Me siento estancado. Exactamente, ¿no? O sea, y todas estas ideas que tienen las personas como de yo pienso esto de mí, porque me lo dijeron tantas veces en la vida, pero realmente no es lo que piensas de ti, o no es lo que quieres pensar de ti, ¿no? Entonces, me significó mucho y me cambió de muchas maneras este proceso, ¿no? Como de ver que una persona se moviera de un punto a otro. Correcto. Solamente con lo que tienes aquí, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dije, yo me voy a dedicar a esto, o sea, yo me quiero dedicar a esto y tal. Y un día me volteé a ver en el espejo y dije, ¿con qué huevos? Oye, ¿con qué huevos? Estoy haciendo life coaching cuando yo estoy triste, cuando yo la estoy pasando mal, porque ¿Me siento estancada o...? Fíjate que en ese punto yo tenía temitas de salud, pero además tenía
110 kilos encima, ¿no? Y entonces dije, güey, ¿con qué huevos te le paras enfrente a una persona Para decir esto. para moverlo cuando tú no te estás moviendo de donde estás? Un poco ¿no? hablando de la congruencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, claramente, digo, yo sabía que tenía temas de salud, pero ya me había totalmente escondido atrás de esos temas, Sí. ¿no? Entonces ya lo había usado como una excusa Como escudo. total, que vuelvo a lo mismo, y lo escuchaste, lo dije en el show. Yo no creo que esté bien juzgar el tema de si quieres o no quieres estar en un estado de obesidad, pero ciertamente vivir en obesidad de alguna manera es vivir pues enfermo. O sea, Claro, ¿no? Porque sí. es poner tu vida en riesgo de muchas maneras, etc, etc. Entonces yo llegué a ese punto en el que dije, ya, oye, o sea, si tengo que subir la pierna para amarrarme mi zapatito, pues esto ya no está funcionando. Necesito transformarme, ¿no? Y qué Claro. difícil es, Claro. porque yo creo que a tus clientes les funcionaba y luego para ti no te funcionaba, ¿no? Sí, entonces yo decidí entrar a mi propio proceso de coaching, agarré a mi coach favorito de entre mi generación y le dije, ayúdame, Te o toca. sea, ayúdame a hacer mi proceso. Y entonces en ese proceso, junto con ese proceso y la terapia psicológica y todo el rollo, llegué a la conclusión de que, claro, yo toda la vida fui como la niña gordita, ¿no? O sea, y yo entonces toda la vida fui como la niña que o estaba a dieta y hacía mucho ejercicio o estaba gorda, o sea, no había mucho. Entonces, con todo ese proceso llegué a la conclusión y dije, ok, me voy a hacer un bypass gástrico, listo, ¿no? Me hice bypass gástrico hace 6 años y pues claro, el bypass gástrico da, o sea, hablarte de bypass gástrico da para muchísimo porque hay Sí, que mucha hacer otro gente programa. a favor, mucha gente en contra y bla, bla, bla. Yo personalmente, sin hacer una recomendación médica de ningún tipo, les digo que Estás yo a me lo favor. haría 1000 veces, ¿no? Ok. Tiene algunas consecuencias. Es un antes y un después en tu vida. Sí, por supuesto. O sea, tiene consecuencias, ¿no? O sea, tiene consecuencias que tienes que manejar porque al final del día es, pues, te vuelves Robocop, ¿no? Ok. O sea, ya tu cuerpo ya no es como el de todo el mundo. O sea, ya tienes 2 estómagos y tu intestino está así. Sí, Pero está es raro, difícil. pero yo lo volvería a hacer 100,000 veces, ¿no? Entonces, hice todo ese proceso. Me recuperé de bypass, hice muchísimo ejercicio, tal. Y entonces me empecé a volcar hacia esta vida de tener disciplina y no sé qué, ¿no? ¿Y cómo llegas al stand-up? No nos has contado. Me fui de vacaciones un día porque dije, ya soy flaca, me voy de vacaciones. Voy a la playa a presumir No, cállate, mi hermoso me fui a Holanda. Ah, ok. Está un poco frío para... Me había quedado de ver con Para una amiga en presumir tu cuerpo Marruecos nuevo. y Ajá. dije, nunca, o sea, siempre estoy en Ámsterdam de escala, pero nunca me quedo, ¿no? Entonces me quedé Ujú. unos días y conocí a un holandés, que pues X, o sea, como pasamos un ratote platicando y tal, y al otro día me invita a salir y le digo, híjole, ¿qué crees? Que ya me voy porque mañana me voy de viaje a otro país, bye. Y nos mantuvimos en contacto y tal. 8 meses después me dio el anillo, le dije que sí. Ah, wow. Ajá. ¿Y ese es el stand-up? No, espera. Y entonces yo ya había decidido irme a vivir a Holanda. A Holanda, con el ¿no? holandés. Aprendí a hablar Un poco de holandés, me apliqué a la maestría y tal. Y de repente un día me di cuenta que lo estaba haciendo todo como muy raro. Cancelamos la boda. Ok. Yo ya había bajado muchísimo de peso y entonces me encontraron un tumor en el ovario izquierdo, me operan y me voy de incapacidad del trabajo, ¿no? Ok. Wow. Ese mes que estuve de fuerte. incapacidad me la pasé en Foro Shakespeare, vayan a Foro Shakespeare, por cierto. Comercial. Me la pasé en Foro Shakespeare viendo teatro, viendo comedia, o sea, como, pues no podía manejar, no podía hacer nada, entonces me subía todos los días a mi Uber y me sentaba ahí a ver qué había, ¿no? Ok. Entonces, escuchas a Porque los además comediantes. vi que hay Hay muchos cartelera foros. todos Sí, los días. todos los días hay algo, ¿no? Ok. Entonces, yo escuchando a los comediantes, porque al final del día los comediantes, o sea, la comedia viene de qué te duele Ujú. y qué observas, que te caga, ¿no? O sea, ¿qué no te hace sentido de la vida? Ok. Y cómo lo masticas y cómo lo deshaces, ¿no? Y o sea, de ¿Cómo esas lo veces, procesas? claro, exacto. O sea, cómo estás procesando tú la vida y sobre todo eventos dolorosos para ti, para la comunidad, o sea, ¿no? Sí, con la que puedas conectar con la gente. ¿no? Claro. Y entonces yo veía a los comediantes y decía, güey, o sea, Como que le falta. acabo de cancelar la boda, me acaban de sacar un tumor.
O sea, yo creo que ya mi vida es ya llegué. Ya tengo historias ya para cubro estar. este requisito de mi vida es lo suficientemente miserable como para reírme de esto, ¿no? Ok. No, bueno, no miserable, sino también que lo vas superando, ¿no? Sí, claro, Porque también cuando lo traes súper fresco, pero no te paras para sí, claro. Sí, claro. reírte, O sea, ¿no? se dice que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Sí. Sin embargo, hay gente que ya el tiempo lo interpreta como 3 segundos. Ya puedo. Ya puedo. Sí, ya la gente ya pregunta, ya podemos hacer chistes de esto y lo has visto 1000 veces. Sí. ¿No? Entonces, así fue como llegué. O sea, como que un día dije, ¿por qué no? Y me metí literalmente se acabó un show y le pregunté a un comediante, oye, si yo quiero hacer esto, ¿qué hago? Ujú. Pues como tu amiga en el show, ¿no? Sí. Y me dijeron, tómate un curso y empieza por ahí, ¿no? Creo que tomé el mejor primer curso que podía haber tomado de stand-up, que lo tomé con el maestro Gus Proal. Él fue mi primer maestro de stand-up, es un gran maestro de stand-up. Y entonces me tomé principiantes, me gradué en Beer Hall, o sea, mi graduación, o sea, como que fue la primera vez que me subí al escenario a tratar de hacer reír, porque Sí. no fue hacer reír. Y es un terror que dices, no mames, no quiero volver a hacer esto nunca. Pero te vas volviendo adicto a ese sentimiento Adrenalina, de, ¿no? claro, como Es de, como de rockstar. de tengo que poder sostenerte la mirada. O sea, porque todo mi primer año fue, o sea, literalmente fue aprender a sostenerle la mirada al público. Claro que es todo un ¿No? tema, un reto. Es un rollo. Y además tener este discurso y además empezar a jugar con ese discurso y empezar a soltarte y tal. O sea, tal cual, creo que mi primer año fue training de subirme y no estar así, ¿no? Sí. Oye, y el proceso creativo, digo, obviamente, como cuentas, ya tenías algunas historias, ya sabías que más o menos por ahí, pero después, ¿cómo generar más chistes? Todo el tiempo estás pensando chistes, apuntas. ¿Cómo es ese proceso? Pues cada comediante se acomoda distinto, Ujú. ¿no? O sea, hay gente que lleva su libretita a todos lados y va escribiendo todo lo que piensa. Hay gente que se graba en el celular y Ujú. entonces tiene una conversación consigo mismo. Yo, por ejemplo, me siento muy rara haciendo eso. O sea, como que de pronto voy caminando y pienso cosas que digo, no mames, aquí hay un chiste, ¿no? Pero neta, sí, es muy importante hacerlo porque dices, esto está súper chistoso y aquí hay un chiste y juras que no se te va a olvidar. Y se te olvida. Siguiente cuadra. Y dices, maldito sea, güey, ya no me acuerdo y no se lo dije a nadie, ya sabes. Entonces, yo ya de pronto lo que hago es mandarle audios a mi hermana. O ya ves que ahora en WhatsApp ya te puedes mandar mensajes tú solito. Ah, sí, claro. Entonces ya así como que me mando audios como si pero trato de imaginarme que no soy yo. O sea, que se lo estoy contando una a amiga. gente con la que me siento muy cómoda hablando. Claro. Porque tienes que ver la reacción del público también. Exactamente. Puede ser muy chistoso para ti, pero no necesariamente para el otro, ¿no? Y es muy raro, pero cuando te hablas a ti mismo, no tratas de ser chistoso. Sí, claro. No sé si te ha pasado que estás arreglándote, te estás viendo en el espejo y tal, y te dices ciertas cosas, como, Roger, qué guapo eres. Pero no te lo dices con esta gracia, ¿no? O sea, sí. Entonces, de pronto sí sirve, ¿no? O de esas veces que te peleas que te peleas con alguien en el espejo y dices, uy, debí de haber dicho todo esto. Y enfrente del espejo le ganas a alguien una discusión. Sí, claro. Exactamente eso, o sea, como no estás platicando con la otra versión de ti que probablemente te va a jugar el abogado del diablo y te va a decir, o sea, sí, pero cuéntame más. O sea, sí, pero si esto fuera diferente, ¿qué? ¿No? Entonces, el proceso es ese, o sea, de entrada, irte diciendo las cosas que observas, que no estás de acuerdo, que te hacen ruido, que no entiendes, a las cosas que les puedes dar una vuelta y decir, ¿cómo sería el mundo si esto fuera al revés? ¿No? Y Claro. entonces imaginarte todo ese mundo al revés de esta circunstancia que tú no estás entendiendo Sí. y hacer todo o sea, fabricar ese mundo y luego ser capaz de dibujar ese mundo Y sobre con todo creo que de palabras. transmitirlo, ¿no? Exacto. Creo que es lo más difícil. Y ahí es donde entra el cómo te lo armo, cómo te lo dibujo y cómo le doy la vuelta para que te haga sentido y en el momento en el que la gente le hace sentido, ahí es donde te ríes. Sí, qué interesante, súper interesante. Oye, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte, ¿cómo es que de repente estás en un escenario en Barcelona
y de repente estás en un escenario en Chicago. ¿Cómo hacer? Porque eso es lo que me llamó la atención. Cuando yo te vi dije, oye, esta chica hace en español y en inglés. Sí. Eso es todo un reto, ¿no? Cuenta un poco. Primero, hablar bien inglés. Primero aprendan inglés. O sea, paso número 1, Sí. vaya usted a la primaria y aprenda inglés. No sé, la verdad es que siempre se me han hecho muy fácil los idiomas. O sea, es algo que se me facilita, ¿no? Que ahora digo, en lugar de estudiar psicología hubiera sido intérprete traductor, güey. Sí, porque son de las cosas que no van a desaparecer, de acuerdo a la inteligencia artificial. Ya a los 40 ya uno empieza a replantearse todo lo que decidió mal en la vida, ¿no? Ajá. Pero nunca es tarde. O sea, el inglés es algo que ha estado en mi vida siempre. Entonces, como que nunca se me ha complicado, ¿sabes? O sea, y entonces, pues claro, cuando empecé a consumir comedia para aprender a ser mejor comediante, ¿no? Que al final del día nunca eres el comediante. Claro. Empecé a consumir mucha comedia en inglés, ¿no? Y me empezaron a gustar muchísimos comediantes y me empecé a volver fan y tal. ¿Quién es tu comediante favorito en inglés? Mike Birbiglia. Mike Ok. Birbiglia tiene como esta técnica de hacer una historia y una historia adentro y otra historia adentro y otra historia. Y cuando ya se te olvidó esto, acá te recuerda que estábamos hablando. Ya sé cómo Y es entonces increíble. es una manera de envolverte que dices, wow, o sea, ¿cómo no se te fue el rollo? Porque es muy fácil que se te vaya el rollo. en el escenario. Totalmente. Y entonces un día dije, pues mira, al toro por los cuernos, me fui a Nueva York y me subí. Wow. Y así, literalmente, O sea, eso estuvo... empecé a pasar mi rutina en inglés. Tengo algunos amigos comediantes acá que empezaron a producir comedia en inglés aquí en Ciudad de México y entonces lo que hacemos es invitar comediantes, pues extranjeros que viven acá en México, los que se van haciendo comunidades, ¿sabes? Claro, como comunidades. Exactamente, y entonces, pues claro que alguien conoce a alguien que conoce a alguien, y entonces así es como me ves haciendo comedia en todos lados, o sea, Qué increíble. empecé haciéndolo en Nueva York, hice amigos, y luego, pues alguien me presentó a alguien que está en Chicago, se organizó un festival de comediantes mujeres latinas, ahí estuve, este año voy a estar otra vez. Y entonces ahora lo que hago es que a mí otra de las cosas que me encanta hacer en la vida es subirme a un avión. Sí. Entonces cada vez que viajo busco comediantes con los que pueda compartir escenario Ajá. y en este momento lo hago por amor infinito. Ojalá un día lo haga para dejar de preocuparme por comer 3 veces al día, pero hoy lo hago porque me encanta, ¿no? Me encanta también y resueno mucho con eso. Bueno, vamos a dejarlo para el siguiente segmento. Por último, ¿en dónde te encontramos? Me encuentran en todas mis redes sociales, estoy como @bren.vila, Vila es como Villa, pero con una L, ay sí, búsquenme en todas las redes y pues ya, eso, búsquenme por ahí, está también el negocio del OnlyFans. Síganme como Eso lo vamos a ver en el siguiente no soy segmento. Bren Vila, perdón mamá, y pues vayan a los shows, consuman comedia, muchísimas gracias por la invitación. No, nos vemos en el siguiente Sí se va segmento. muy Muchísimas rápido. gracias por estar aquí y comunidad, nos vemos en la siguiente.